Bien, decía entonces que una curva en un punto tiene un triedro de Frenet, un vector t, un vector n y un vector b. Y la otra curva, semonio, en otro punto tiene un vector t, n y b. Pero, aproveché el parate para abrir el ejercicio. Nosotros sabemos que el triedro, si yo lo pongo en un punto, fíjense la dirección que tiene el vector, no sé, el vector verde ahí. El vector n tiene una dirección. Si yo analizo esa curva en otro punto, el vector n tiene otra dirección. Entonces, yo no tengo forma de garantizar que este vector en amarillo que marqué acá, que debe ser el vector normal, tenga la misma dirección que el vector n-monio, porque por ahí este segundo triedro me queda no así como yo lo dibujé, sino así. Este es el t, y este es el n, y este es el b. No tienen la misma dirección, ¿entienden lo que digo? No tengo forma de garantizar que sean LD. Ahora, si yo pudiese tomar esta curva, agarrar esta curva, ¿sí? Tenía entendido que la podía agarrar. Agarrar esta curva, que está acá, y moverla de manera que el triedro de una curva coincida sobre la otra. A ver, yo tengo la posibilidad de agarrar una expresión en R3 y desplazarla por el plano, por el espacio R3. ¿Le puedo aplicar una transformación de, por ejemplo, rotación, de manera que esta curva coincida con R3 para que este triedro efectivamente coincida con el triedro de abajo? Lo que digo es esto: si yo tomo la curva de manera que agarro el vector normal y lo llevo hasta hacerlo coincidir con el vector normal n-monio, si el vector normal coincide con el vector n-monio, como este triedro tiene la misma forma que este triedro, si yo hago poner al vector n arriba del vector n-monio, entonces el vector t coincide con el t-monio y el b coincide con el b-monio. ¿Sí? Yo insisto, la idea es tomar la curva azul, desplazarla, quizás rotarla, quizás dar la vuelta, quizás que me quede, no sé, en lugar de así, que me quede al revés, que me quede el vector, si este vector binormal está para arriba y acá el vector binormal estuviese para abajo, bueno, si yo lo tuviese que rotar de la forma que necesite rotarlo, si yo hago coincidir un vector con otro, los otros dos vectores van a coincidir, porque tienen la forma del triedro de Frenet, o de vectores ortonormales entre sí. Entonces, si yo consigo hacer eso, ¿qué va a pasar con esta cuenta? Recuerden que estoy considerándolo en un punto específico acá. Para hacer este análisis le pongo un S sub 0. S sub 0. Desplacé de manera que T coincide con T-monio, que N coincide con N-monio y que B coincide con B-monio. Entonces, ¿cuánto da el producto escalar entre T y T-monio? Bueno, da 1, porque estoy multiplicando un vector por sí mismo. ¿Cuánto da N por N-monio? Bueno, da 1. ¿Y cuánto da B por B-monio? Bueno, también da 1. Quiere decir que si en un punto específico de la curva esta cuenta en ese sub 0 da 3, pero yo ya sé que esa cuenta es constante, quiere decir que en todos los puntos esta cuenta da 3. A ver si se entiende eso. Demostré que esta suma de productos escalares es constante, y demostré que siendo constante en un punto da 3, entonces en todos los puntos da 3, porque es constante. Eso a mí me permite garantizar que, sin importar en qué punto yo me posicione, T por T monio da 1, N por N monio da 1, y B por B monio da 1 a lo largo de toda la curvatura. Bien, estamos acá. Bien. Y si T por T monio a lo largo de toda la curvatura da 1, la única forma que T por T monio me dé 1 de producto escalar es que sean iguales. Y si N por N monio da 1, entonces N es igual a N monio. Y si B por B monio da 1, entonces B es igual a B monio. Ahora, ¿qué tuve que hacer para esto? Bueno, tuve que tomar la curva C monio
y desplazarla mediante una transformación lineal. Pero yo no le cambio, con la transformación, con el movimiento, no le cambio la forma a la curva que desplazo. Quiere decir que en los puntos en los que yo me pare, por hipótesis tienen la misma curvatura, la misma torsión. Acabo de probar que tienen el mismo tríedro de Frenet, excepto en la posición en la que estaba una de las dos, porque las tuve que rotar. Bien. Si tienen el mismo vector t, quiere decir que como el vector t, y puesto que la parametrización es natural, ¿sí? La parametrización por hipótesis será natural, el vector t es la derivada de f, de f', ¿sí? No, perdón. El vector t es la derivada de f, es f'. Y el vector t moño es la derivada de f moño, es decir, de la parametrización de la curva c. Esto c proviene de una parametrización f de s. Así que me parece que no está definida arriba. Y C moño proviene de una parametrización F moño de S. ¿Y cuánto es el vector T moño? Es la derivada de F moño. Y si T es igual a T moño, eso quiere decir que las dos derivadas, la derivada F' y la derivada de F' de S, también son iguales. Quiere decir que acá le está faltando el moño. Entonces, a ver cómo llegamos a esto. F, chicos, F es igual a F moño derivado. Integrando miembro a miembro, la integral de F', los dos tienen parámetro S, así que diferencial S es igual a la integral de F moño prima diferencial S. Integral y derivada se cancelan, quiere decir que de este lado da F más una constante. Integral y prima se cancelan, quiere decir que de este lado da f moño más una constante. Si esta constante la paso para el otro lado, me queda que f de s es igual a f moño de s más una constante. Y eso era lo que yo quería probar, que las dos funciones son iguales, excepto el desplazamiento que provoca esta constante. Esta constante, fíjense que no, o sea, está sumada con f de s, así que no es un escalar, es un vector constante. ¿Sí? Ese vector constante desplaza la curva f de s. Pero bueno, son la misma función, excepto una constante, es decir, excepto la posición que ocupan en el espacio. Bueno, pausa.